Bienvenidos al podcast de Toroid Academy, uno de los mejores podcasts de desarrollo y crecimiento personal. Todos los miércoles vengo aquí para compartir contigo un nuevo contenido de gran valor. Este podcast fue diseñado para ayudarte a transformarte en la persona que quieres ser y alcanzar tu mejor versión, tanto en el área personal como en la profesional. Sin adornos o florituras, directo al grano. Soy Israel, fundador de Toroid Academy, y este podcast comienza ya. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de Toroid Academy, tu podcast de desarrollo personal. Bueno, antes de nada, disculpad la calidad del capítulo anterior, no me di cuenta y estaba grabando el capítulo con el micrófono de la webcam y no con el micrófono bueno, así que nada, me acabo de dar cuenta por suerte, así que la calidad de este capítulo mejorará. Bueno, sobre la singularidad, no sé si quizá estéis algunos esperando un nuevo capítulo. Creo y tengo casi garantizado al 99%, no voy a decir al 100%, que la próxima semana traeré un nuevo capítulo, ¿vale? Tengo varios invitadas en la fila, así que nada, ya estoy terminando los últimos detalles y la próxima semana tendremos un nuevo capítulo de la singularidad. Antes de nada y de comenzar con el asunto de hoy, también otro aviso que me gustaría daros es que esta semana hemos publicado la nueva web de Toroid Academy y también la nueva web del curso Hábitos, el camino hacia la maestría. Así que nada, os recomiendo que le echéis un vistazo, creo que ha quedado bastante bien y he recibido buenos feedbacks hasta ahora. Podéis encontrar la web en www.toroidacademy.com y desde ahí también tenéis el acceso a la web del curso, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y os recomiendo que le echéis un vistazo para que entendáis un poquito mejor qué es lo que hacemos, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el podcast de hoy, con el asunto que os quería comentar. Y el asunto que os quiero comentar es el peligro de los hábitos. Claro, los que conocéis un poquito todo el trabajo que estamos desarrollando, incluso el curso sobre hábitos que está en la web, como acabo de comentar, podréis estar pensando, ¿nos vas a venir a contar ahora problemas con los hábitos? ¿O el peligro que tiene crear hábitos? ¿Esto no es darse un tiro en el pie? No. Es decir, los hábitos son súper importantes, diría que imprescindibles para el propio desarrollo personal y para conseguir nuestros objetivos en la vida, pero crear hábitos conlleva un peligro. Como todo en la vida, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Vamos a hablar hoy de los aspectos negativos de crear hábitos, ¿vale? Solo para tenerlos en cuenta porque es importante a la hora de trabajarlos. Bueno, ¿cuál es el problema de crear hábitos? Inclusive, aunque sea de forma consciente, ¿vale? Bueno, el problema de crear hábitos es lo siguiente. La última fase de cualquier hábito, he hablado en varias publicaciones sobre la creación de hábitos, sobre las 4 fases que existen a la hora de crear hábitos. Están también dentro del curso de hábitos, el camino hacia la maestría. La última fase de todas es, digamos, que cuando el hábito ya se ha creado, ¿no? Lo que se llama la fase de automatización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un hábito es un comportamiento que de alguna forma se transforma en inconsciente y se queda almacenado en nuestro cerebro, puesto que las conexiones neuronales se han creado ya de tanto repetir y repetir el mismo comportamiento. Entonces, lo que ocurre es que va a la parte inconsciente de nuestro cerebro y nosotros podemos ya realizarlo sin apenas esfuerzo, o más que esfuerzo, diríamos que atención, ¿vale? Atención y concentración en lo que estamos haciendo. Entonces, el ejemplo yo creo que perfecto y que más, podríamos tener facilidad de visualizar es a la hora de conducir. Yo no sé si tú en este momento que estás escuchando este podcast te has sacado el carnet de conducir
Los que os lo hayáis sacado me vais a entender perfectamente, los que no creo que os podréis hacer una idea. Y es lo siguiente, cuando tú estás en la autoescuela estudiando para sacarte el carnet de conducir, no tanto estudiando sino ya practicando en la parte práctica en el coche, las primeras clases son una locura por la cantidad de estímulos que tenemos y por la cantidad de habilidades que necesitamos dominar. Obviamente también conducir es una actividad que conlleva cierto peligro, porque si tienes un error, pues bueno, las consecuencias pueden ser fatales, desde estrellar el carro y romper el carro y hay que pagarlo, ¿no? Hasta poder atropellar a una persona y causarle, pues bueno, ciertas lesiones o incluso matarla. Entonces, obviamente, esto implica un plus de tensión a la actividad. Y junto a esto, pues bueno, hay un montón de estímulos que tienes que controlar. Y además de los estímulos, también hay muchas actividades o muchas micro tareas que también tienes que controlar, ¿no? Y a esto me refiero, por ejemplo, el juego con los pedales, el volante, las marchas, tienes que dar el intermitente, tienes que mirar por los espejos retrovisores, tienes que estar pendiente de las señales de tráfico, tienes que estar pendiente de los peatones que hay a tu alrededor, en fin, un montón de cosas. Las primeras clases son muy estresantes porque nuestro cerebro no domina todo esto, a pesar de que hemos visto durante toda nuestra vida conducir a muchas personas. Nuestro cerebro no está preparado todavía, no se han creado todas esas conexiones neuronales para poder dominar esa actividad. Entonces, al final, conducir, como muchas otras habilidades, termina transformándose en un hábito. Cuando ya lo dominas, pues bueno, no hay ningún problema y estás relajado, pero los primeros días son una locura. Ahora sí, cuando ya lo dominas, pues bueno, ya a pesar de que debieras estar pendiente de todo, lo hace mucho más relajado y ya, por ejemplo, puedes tener una conversación mientras conduces, puedes escuchar música, puedes cantar, hasta a veces puedes pensar en tus problemas. Obviamente deberíamos estar con los 5 sentidos en lo que estamos haciendo, principalmente en una actividad como conducir, porque, como digo, conlleva un peligro, pero bueno, como ya lo hemos dominado y todas esas mecánicas, todas esas habilidades motoras ya van a la parte inconsciente de nuestro cerebro, no necesitamos estar 100% enfocados en lo que estamos haciendo y nuestra energía, pues bueno, se puede dividir en otro tipo de cosas, como os digo, pues una conversación, escuchar música y cantar o pensar en otros asuntos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de mucha práctica hemos llevado la habilidad de conducir a un punto de automatización en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro ya trabaja de forma inconsciente. Ya cambia las marchas de forma inconsciente, ya marca el intermitente de forma inconsciente, ya miramos en los espejos retrovisores de forma inconsciente y entramos en lo que se llamaría un poco la fase de piloto automático. O sea, hacemos las cosas sin mucha concentración consciente en lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto ocurre con cualquier hábito que construyamos. Al principio necesita mucha práctica deliberada, mucha atención, mucho foco, pero obviamente cuando entra en la última fase, en el punto de automatización, nuestros comportamientos derivan ya a una parte inconsciente de nuestro cerebro y ya no necesitamos tanta atención en lo que estamos haciendo. Esto es un peligro. Esto es un peligro porque de aquí derivan accidentes, dependiendo de la actividad que estemos haciendo, porque ya no le estamos dando tanta atención a lo que deberíamos y también termina bajando muchas veces nuestra performance. ¿Por qué? Porque ya no estamos practicando deliberadamente. Es decir, ya no está toda nuestra actividad cerebral, todo nuestro foco, toda nuestra atención en lo que estamos haciendo, sino que como hemos derivado todo eso a la parte inconsciente de nuestro cerebro, podemos usar gran parte de nuestro cerebro y nuestra atención para hacer otras cosas mientras estamos realizando ese comportamiento o ese hábito, ¿vale? Entonces, aquí existe el peligro de crear buenos hábitos o de crear hábitos en general. ¿Esto quiere decir que no tenemos que crear hábitos? No, por el contrario, tenemos que crear hábitos. Lo que pasa es que después tenemos que ser muy conscientes
cuando hemos creado el hábito y ya funciona bien, de que de alguna forma todavía tenemos que seguir poniendo atención en lo que estamos haciendo y tenemos que practicar deliberadamente. Esto tiene muchísimo que ver con vivir el momento, ¿no? Creo que quizá sea uno de los grandes problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad, quizá derivado de todo este ritmo frenético en el que vivimos, en el que necesitamos ser multitarea y tenemos que hacer 1000 cosas a la vez. Hemos perdido mucho la capacidad de vivir el momento, de estar enfocados en lo que estamos haciendo 100%. Entonces esto está totalmente relacionado. Bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para que nuestros hábitos, cuando llegan a este punto de automatización, no pierdan performance o consigamos practicarlos con atención y evitemos accidentes? Mira, hablo también en el curso, comento esta técnica. Hay una técnica que se desarrolló en Japón, en el metro de Japón concretamente, en Tokio creo, que se llama apuntar y señalar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hicieron es, junto al conductor del metro, hay un asistente, y ese asistente, cada vez que paraba el metro en una estación, cuando se cerraban las puertas del metro, él simplemente señalaba y decía: las puertas se han cerrado. Y entonces a partir de ahí el conductor arrancaba nuevamente el metro, ¿no? Es una técnica que se llama apuntar y señalar, y simplemente lo que haces es pues apuntar sobre algo y señalas, es decir, diciendo lo que es evidente. En este caso, que las puertas se habían cerrado. Bueno, la tasa de accidentes o el porcentaje de accidentes se redujo, creo que un 80% con esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Es decir, si el conductor está conduciendo, valga la redundancia, el metro continuamente de forma automática y sabe que cuando las puertas del metro se cierran él tiene que arrancar, al final eso se va a transformar en un hábito, porque es algo que está haciendo continuamente. Y puede ser que en algunos momentos, cuando el hábito ha llegado al punto de automatización, este comportamiento ya no tenga toda la atención o todo el foco que necesita. Entonces es posible que alguna vez el conductor arranque el metro sin que las puertas se haya cerrado mientras está entrando, por ejemplo, un pasajero. Y esto obviamente es un accidente. Entonces, esta técnica lo que hacía es, hasta que el asistente no señala y apunta que la puerta se ha cerrado, el conductor no arranca el metro. Es una técnica muy simple, es una técnica que obviamente parece medio inútil y que no debería ocurrir, pero esto ya os digo que redujo drásticamente las tasas de accidentes. Entonces, es una técnica que podemos también usar para nuestros hábitos. Depende obviamente del tipo de hábito, cómo la podemos usar, pero es una buena técnica para de alguna forma practicar deliberadamente y estar más presentes en lo que estamos haciendo, ¿vale? Después hay otro punto que quiero comentar, que también hablo largo y tendido en el curso sobre ello, incluso muestro algunas técnicas, que es la revisión y reflexión. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, cuando nosotros trabajamos sobre un hábito o cualquier comportamiento, siempre es en pos de alcanzar un objetivo, generalmente. Entonces, nosotros marcamos el objetivo final y claro, desde que comenzamos hasta que llegamos existe un camino, ¿no? Existe un proceso. Bueno, en todo este proceso tenemos que revisar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso nosotros podemos tomar ciertas actitudes que no nos están llevando hacia donde queríamos, o quizá nos están llevando pero de una forma más lenta de lo que nos gustaría. Entonces es un proceso muy simple y es durante el camino, en diferentes puntos, en diferentes partes, pararnos, sentarnos y pensar, ok, ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? Y después, además de dónde estoy y dónde quiero llegar, es cómo estoy yendo hacia ahí. ¿Me está funcionando? ¿No me está funcionando? ¿Podría mejorar?
podría alterar algunos de los procesos, cambiar algunos de los procesos que me ayudarían a llegar más rápido. Esto es importante, sobre todo porque muchas veces nos perdemos en la meta y nos olvidamos de los procesos en el medio. Hay incluso una técnica que explico también en el curso, que son los famosos OKRs, son los objetivos y resultados claves. Es una técnica muy usada actualmente, sobre todo en empresas de tecnología, las famosas startups, donde tú te pones un objetivo final y unos resultados clave que necesitas llegar a ellos o conseguir para llegar a ese objetivo final, ¿vale? Entonces, esto es algo que de alguna forma te marca el camino y todos los días es un indicador si estás yendo por el camino cierto o por el camino correcto. Entonces, si esos resultados clave se van cumpliendo, generalmente siempre vas a llegar a tu objetivo. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? ¿Cada cuánto tiempo? Como os digo, depende mucho de la persona, depende mucho del objetivo que queramos alcanzar. Entonces podemos hacerlo, por ejemplo, semanalmente, podemos hacerlo mensualmente, podemos hacerlo trimestralmente, semestralmente o hasta anualmente. Podemos también hacer unas revisiones más simples o más superficiales semanalmente, y mensualmente hacemos una mucho más profunda, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo simplemente para que entendáis lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que nosotros queremos crear el hábito de leer todos los días. Y por lo que sea, un día lo conseguimos, otro no, otro nos pasamos 2 o 3 que leemos, después dejamos de leer otros 2, luego volvemos. Entonces, tiene que llegar un momento en que tenemos que decir, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver qué está ocurriendo. ¿Por qué hay días que lo estoy consiguiendo y por qué hay días que no? Entonces, en ese momento, tú te sientas y quizás ves que los días en que no estabas leyendo es porque guardabas el libro en un cajón y como no lo veías, te olvidabas de que tenías que leer. Por ejemplo, esto es un momento en el que tú te sientas y ves que puedes mejorar. Entonces, en ese momento dices, bueno, voy a coger y voy a dejar el libro todos los días encima de la mesilla para recordarme que tengo que leer antes de dormir. Entonces, todos los días tú vas a ver el libro y vas a leer. Cada X tiempo, por ejemplo, puedes volver a revisar. Ok, me había propuesto leer todos los días 20 minutos. Ahora estoy consiguiendo leer todos los días, pero no 20 minutos. Leo 5 y me quedo dormido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, puedes hacer un análisis de por qué te estás durmiendo en 5 minutos. Quizá porque llego cansadísimo, mi trabajo es muy duro y, en fin, llego a la cama, me tumbo y en 5 minutos me duermo. Bueno, pues en lugar de leer tumbado o tumbada, quizá lo que puedes hacer es sentarte y vas a conseguir no dormirte. O quizá lo que tengas que hacer es cambiar tu horario de lectura. En lugar de hacerlo por la noche antes de dormir, a la primera hora de la mañana mientras te tomas el café. En fin, creo que ha quedado claro. La revisión y la reflexión es un momento importantísimo y que tenemos que hacer en absolutamente todos nuestros hábitos cuando estamos trabajando de forma consciente en construir nuevos hábitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestra performance y a la hora de crear nuestros hábitos. Por eso, espero que haya quedado claro, crear buenos hábitos es imprescindible, pero tiene su peligro cuando llegamos a crearlos, porque baja mucho nuestra performance, es decir, nuestra productividad en torno a lo que estamos haciendo, y no solo eso. También es posible que ocurran, digamos que, accidentes o imprevistos por esa falta de concentración y de atención en lo que estamos haciendo. En fin, llegamos al final de este podcast. Como ya os digo, la próxima semana os traeré un nuevo capítulo de la singularidad. Espero que os haya gustado. Pretendo hablar muchísimo más de los hábitos, así que a pesar de que en Torres Academy hemos dividido la vida o la experiencia humana en 11 áreas y siempre quiero traer contenido para todas ellas, me voy a enfocar muchísimo en los hábitos en los próximos meses, ¿vale? Nuevamente espero que os haya gustado esto. Hablando de hábitos, antes de irme, quiero recordarte nuevamente el curso Hábitos, el camino hacia la maestría. Échale un vistazo, por favor.
Podéis encontrarlo en hábitos.tortoizacademy.com o a través de la página web tortoizacademy.com también tendréis acceso a él. Echarle un vistazo porque realmente los hábitos son la base de nuestra productividad, la base de nuestro desarrollo personal, la base para conseguir nuestros sueños, nuestros objetivos y nuestras metas. Y merece muchísima atención y merece muchísimo invertir para aprender a crear buenos hábitos, y no solo para aprender a crear buenos hábitos, sino para deshacernos de los malos. Al final, más de la mitad de nuestros comportamientos son hábitos. A pesar de que sean inconscientes, son hábitos. Y la mayor parte de los malos hábitos son inconscientes. Con lo cual es tan importante aprender a crear buenos hábitos como aprender a deshacerse o destruir los malos. Bueno, llegamos al final, no me enrollo más, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, por favor, compartidlo con un amigo, una amiga, un familiar, un colega de trabajo, alguien al que creas que le puede ayudar esta información. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí y que tengas un fantástico día. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Puedes encontrar este y otros episodios en tortoizacademy.com. Además, si te ha gustado este episodio, por favor, valora nuestro podcast en cualquier plataforma, sea esta iTunes, Google Podcast, Spotify o YouTube. Y no te olvides de compartirlo con algún amigo familiar. Nuestra misión es ayudar a todas las personas que podamos a encontrar su mejor versión. Y recuerda seguirnos en Instagram, Twitter, YouTube y visitar nuestra web tortoizacademy.com, desde donde podrás acceder a este y muchos otros contenidos de calidad, además de apoyarnos en nuestro Patreon. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es esto lo que quieres, entonces, ¿qué es? Tortoizacademy, tu mejor versión.